de donde es mi mamá hay un señor que él se emborracha, él dice que tiene un don y cuando él se emborracha, él te coge a ti y te dice, va a pasar esto y esto. Y posiblemente el 50% de las cosas que esa persona te diga esté pasando. Y él en una parte me dijo, tú tienes que desarrollar este don porque tú puedes hacer lo mismo que yo y mucho más. Si tú dices, voy a dejarlo en manos de Dios, ¿dónde están las manos de Dios? O sea, Pues a eso... ¿será que tú? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast en el que hablamos de temas muy interesantes y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar sobre el ocultismo y todo lo que tiene que ver con este tema. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, tenemos a... María José. Charit Ramírez. Y Daniela Medina. Así que comencemos. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta y es, ¿ustedes qué creen que es el ocultismo, que se practica acá en general? Pues bueno, por lo menos por mi parte, yo siento que es algo muy relacionado como con lo mágico, con la modernidad. Siento que es algo como que ha nacido con la nueva era, como con las, ¿cómo se llama? Como las nuevas generaciones. Siento que viene mucho como con la secularización de religiones. Siento que son como grupos que se dividen por simplemente tener ideales diferentes, como acercados o inclinados como hacia lo mágico. Yo he escuchado también del ocultismo, resultó ser como una creencia, bueno, sí, una creencia hermética, porque en el siglo XVI la religión católica prohibió la astrología. Entonces eso hizo que ese tipo de ciencia, bueno, de creencias o pensamientos se enfocaran, o sea, que los grupos que quisieran como seguir esas creencias se enfocaran en ellas. Por eso se dice que es como una práctica hermética, el ocultismo. Digamos, otro punto a agregar, no sé si Majo ya lo recalcó, pero los que practican el ocultismo es mucho a defender lo de que esto es muy diferente al satanismo, que no debe confundirse, porque el ocultismo en medio de todo tiene algo de natural, o sea, es como estudiarlo, o sea, como llevarlo más al lado de lo natural, igual como con la magia eso, pero más de forma naturalmente. Igualmente agregándole de Majo, yo siento que se ha como creado y ha ido surgiendo con las nuevas eras y las nuevas generaciones porque como que la gente ha venido haciendo un poco más mente abierta. Entonces, claro, en las épocas de antes siento yo que lo más prohibido era como lo más deseable, como que les decían, esto no pueden leer, y con el tiempo la gente fue diciendo, ¿por qué no podemos leer? Queremos aprender a leer. Entonces siento que las cosas que más se han restringido como en la historia son las que poco a poco se han abierto y como que se ha abierto el libro a poner cartas sobre la mesa y decir, bueno, como de qué trata eso y a ver si me gusta y quiero y como ingresar al tema y al grupo. Es como quitarle el tabú a las cosas, a ciertas cosas, porque tampoco hay que, lo que decía Daniela, no hay que comparar el ocultismo con el satanismo o el ocultismo con la brujería, porque son conceptos totalmente diferentes. Sí. Es importante mencionar que el ocultismo viene desde mucho más antes, desde las civilizaciones egipcias, babilónicas, con la astrología, con la alquimia, y pues que a medida del tiempo se ha venido como actualizando, por decirlo así, se han agregado más cosas, existen diferentes tarots, existen diferentes astrología, pues la astrología una, pero por ejemplo ahora existe un nuevo signo, entonces como que a medida va avanzando. Pero vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, dicen, ¿han tenido alguna experiencia o encuentro que consideran misterioso o difícil de explicar? Bueno, yo ahí creo de que, digamos, hablábamos antes de que el ocultismo sí o sí es practicado de forma inconsciente. Digamos, varios como ramas del ocultismo, se podría decir, está, ya los que mencionaste, la alquimia, el esoterismo, la astrología, la adivinanza, entre otras. Entonces yo pienso que inconscientemente practicamos ocultismo por el simple hecho de que vamos a mirar el horóscopo, vamos a ver qué salió, o por el simple hecho de que, no sé, tal vez intentamos como adivinar qué va a pasar en el futuro de algunas personas de forma inconsciente, o también nos gusta que nos digan como, pues sin el... Es más que todo como la morbosidad. Sí, sin el exceso como de llegar ¿Pero les ha a... pasado algo misterioso que ustedes digan? Pues es que de pronto no es misterioso, porque por ejemplo a mí, pero pues no es como una experiencia misteriosa, pero si de repente a uno le da la curiosidad, el morbo que tú dices. O que da el uno horóscopo. Sí, entonces uno lee el horóscopo y de repente dice, no sé, esta semana vas a tener una discusión importante Y coincide y uno preciso, claro, no sé si será de pronto
que uno como que de verdad se centra tanto en que será que va a pasar, que ya va a pasar, que Y uno como que pasa. llama las cosas Sí. y pasa, o será de pronto que es verdad, entonces uno de repente como que O no les comienza... pasa que el horóscopo les dice como todo lo que va, o sea, lo que están viviendo, como Claro, en el trabajo estás pasando una etapa pasando difícil. por no sé qué y uno es como, ay sí, o en el amor estás ¿Ustedes en una creen que etapa sí, muy verdad? buena. Yo creo que eso tiene que ver también mucho con la mente, El poder mental. porque si tú le das poder, digamos, a eso que lees, seguramente lo vas a asociar con lo que te está Sí, pasando. claro, sí Pero digamos estás- que yo entré en un estado de conciencia en ese sentido, porque yo me puse a pensar, por ejemplo, si yo soy Géminis y mi mamá también lo es, o sea, mi mamá está atravesando, según lo que dice acá el periódico de Géminis, O no, por pero la tú puedes, misma digamos, situación. acomodar los eventos de tu vida a lo que está diciendo el horóscopo. por la mente. ¿Sí me hago Entonces, entender? digamos, de una u Porque otra yo- forma, sí te calca lo que dice el horóscopo, como en el trabajo. Estás atravesando por un momento de incertidumbre, entonces para ti incertidumbre puede ser como dejo o no dejo el trabajo, para tu mamá de incertidumbre puede ser como Tomo un me van, contrato. ajá, o me van a ascender o no, entonces Bueno, pues yo lo, o Es sea, que, yo lo- es que ese tipo de horóscopo, pues por ejemplo el que sale en el tal periódico vez es esos muy no son, abierto sí, a... no son muy como certeros en lo que dicen. No es, por ejemplo, los que realmente trabajan con el horóscopo y con la astrología, que se sientan contigo, te leen tu carta completa y tienen todas las cosas importantes que en qué planeta tienes cada signo, qué ascendente tienes, cómo, Bueno, sabe yo cómo, digo que cómo eso ya es es tu algo más- árbol genealógico. Sin embargo, yo sigo considerando que es la mente, porque si digamos una persona como yo o sea, no se enfrenta, sino va a que le lean o sea, que le lean las cartas, va a ser más difícil para mí considerar lo que me diga la persona, porque yo seguramente se lo vaya a orientar a Dios, porque yo creo más en Dios, ¿sí me hago entender? Entonces yo no le voy a dar una explicación como, sí, él me está leyendo las cartas, pero yo no la voy a tomar en serio. Mientras que una persona que realmente cree en eso, seguramente vaya a asociar las etapas de su vida o lo que le esté sucediendo a eso que le están diciendo. Pues Majo, tú tienes razón, pero hay que guiar todo hacia un oriente y es que todas, absolutamente todas las religiones, sean secularizadas o no, van con el poder mental porque todo lo tiene tu fe. Si tú dices, voy a dejarlo en manos de Dios, ¿dónde están las manos de Dios? O sea, Pues a eso ¿será voy. que tú dices, tome Dios, ¿dónde están sus manos? O sea, es porque tú imaginariamente hay unas manos de Dios que uno lo tiene significado de otra cosa y tú dices, lo voy a dejar en manos de Dios y es el poder mental el que lo hace, sino que yo siento que uno lo hace como tan ingenuo que pues no es como que yo haga parte del ocultismo, haga parte de algún grupo, uno lo hace simplemente por como la ingenuidad y de Claro. pronto... de forma inconsciente. Pues Tiene eso la es lo necesidad de que creer digo, en es algo. la mente. Sí, claro. Si yo soy creyente religiosa, pues voy a asociar eso a Dios. A eso voy, o sea, la mente. Mm. Pero pues lo interesante del ocultismo es que sí hay muchas prácticas que ellos han decidido hacer. O sea, como digamos, en andar la más en el adivinanza, tema. en la adivinanza que tú dices que todo es la mente. O sea, si a ti te cogen la mano y te empiezan a decir, digamos que la persona te acaba de encontrar, coge la mano y te dice, mira, yo veo que es esto, ay, qué poder mental tiene. O sea, si ya te empieza a decir de una vez las cosas de tu vida. Pero es que posiblemente, y es que pasa, posiblemente el 50% de las cosas que esa persona te diga esté pasando. ¿Pero por qué? Pero por cómo sabe. Pero Pero pues si es tú que estás yo no hablando soy de la ocultista, de la pero mente. pasa. Pero A lo eso que voy, que pasa- la gente que estudia eso seguramente sí hay un trasfondo. O sea, yo tampoco estoy diciendo que el 100% de la explicación del oculto, o sea, digamos, de la astrología sea la mente. Obviamente no solo es la mente porque también hay otra persona y hay otras, pero el hecho de que tú le des el 100% de validez a lo que te está diciendo esa persona sí tiene que ver tu mente. Pero es que yo digo que Tu hay gente que sí disposición. te dice como, bueno, voy a poner un ejemplo. De donde es mi mamá hay un señor que se emborracha, él dice que tiene un don y cuando él se emborracha, él te coge a ti y te dice, va a pasar esto, esto, y pasa. O sea, él no te está diciendo cómo vas a tener un mal día, estás por un camino de incertidumbre, no, el man es muy concreto. O sea, digamos, cuando nosotros teníamos Pero un familiar exactamente. enfermo, ella cogió a mi mamá, pues la persona es un señor, le dijo a mi mamá como, este fin de semana el velorio, prepárese. Y pues sí pasó. Él es muy concreto, Pero no es se algo, sienta como exacto, decirte es algo como, muy "Ay, te estás puntual. poniendo-". O sea, no te está diciendo en el amor. A eso No es voy. como el Está- horóscopo. Claro, es que periódico. entiendo a Majo, porque es que digamos, en un ejemplo en el horóscopo, un lector, y pues eso está escrito que un lector no siempre escribe como con un objetivo, perdón, un escritor nunca escribe con un objetivo hacia el lector, o sea, tú escribes abiertamente. Entonces, claro, pues lo que dice Dani es diferente, pero por ejemplo, en la situación de Majo que dice, bueno, y cuando le dicen a uno,
estás pasando por una mala semana, pues uno, o sea, es normal que en Exacto. algún día de la semana, pues uno de pronto lo deje el bus, no sé, es normal porque en Bogotá pasa. Entonces es como que, ay no, la Roscapa tenía razón. Entonces uno Sí, como es que que la dos mente partes, es que después... dos caras de la moneda, porque ahí, como dice Daniela, es algo ya más con personas directamente que tienen un don. No es como que en el periódico tú lees, me va a ir mal o me viene en el amor. Entonces, por ejemplo, desde mi experiencia personal, algunas veces he tenido, no sé, a veces ciertas visiones o cosas así que sí me ha pasado. Por ejemplo, les voy a compartir una experiencia. Cuando yo estuve en mi primer trabajo, que fue virtual, yo tenía entrenamiento con varias personas. Entonces había una chica en particular que me llamaba la atención y yo no sabía por qué. En un momento nos dividieron como en unas salas dentro de la misma reunión y yo quedé con ella y era como un momento para poder compartir. Antes de que nos aceptaran en las salas, como que, no sé, una visión o algo así, y yo la vi a ella como de militar en Rusia. No sé por qué sabía que era Rusia, pero yo la veía ya como militar, así, estaban atacando en una guerra, pues sí, entonces yo, ¿qué me está pasando? Y entonces entramos a la llamada, hicimos la actividad y ahí tuvimos tiempo para compartir. Entonces, no, ¿qué haces acá? No, si yo hago esto, yo hago esto. Y ella nos dijo, no, la verdad es que yo estoy en un proceso porque yo quiero ser militar. Y yo, ¿qué haces? Me empezó a contar que el papá de ella había sido militar y que era su admiración y que ella quería hacer eso. Entonces yo le compartí eso que me había pasado y era como, ¿qué? ¿En serio? Entonces yo le dije, de pronto pudo haber sido en tu otra vida, eras rusa y eras militar, y pues no sé si ustedes crean en eso, pero yo siento que nosotros tenemos otras vidas y hay muchas cosas que nosotros volvemos a cargar de esas anteriores vidas. Y ella quedó como que en serio, y yo le expliqué, le dije sí, así, así, y sentí como cierta conexión especial. Entonces son cosas extrañas que a veces, por ejemplo, desde la experiencia propia, uno no sabe cómo explicarlo, no es como que, ay, fue un poder de la mente y yo le dije eso y yo ni siquiera sabía. Pero, O por pudo haber ejemplo, sido una coincidencia. Pero por ejemplo, Santi, ¿tú consideras eso como una práctica de ocultismo? Sí, claro. No, sí, porque Porque es cierto, es no, porque es algo Claro. esotérico. Pero por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿uno puede ser ocultista? O sea, digamos, ¿tú te consideras entonces respecto a eso ocultista? yo puedo practicar ciertas, por ejemplo, el tarot, yo leo el tarot. Pero es que yo entiendo el Es que ocultismo. digo que Lo las que le cosas pasó se a practican, Santi no se es estudian. ocultismo. O sea, que él haya visto eso no es ocultismo. El ocultismo es la persona que ya interioriza eso. Que ya lo toma Que como lo es, práctica. lo cambia, O que sea, lo yo, practica. Pero tú te consideras entonces ocultista. yo podría hacerlo, sí, en ciertos casos. Sí, o sea, Pero es si que en alguien- este momento no, si en porque al- para no. decir soy ocultista, pues es Sí, han muchas habido ciertas otras cosas. experiencias que me gustaría. Yo también tuve una cita con un numerólogo y angelista, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero trabaja con Los Ángeles. Y él me hizo toda la parte de numerología. Me dijo, bueno, tú eres un 5, empezó a explicar un montón de cosas. Y fue que sí, él fue muy directo y yo dije, sí, sí soy. Si me pasa esto, si soy así con mis amigos, bla, bla. Y él en una parte me dijo, tú tienes que desarrollar este don porque tú puedes hacer lo mismo que yo y mucho más. Entonces yo quedé como en serio, pero hay cierto como muro, porque yo siento cierto miedo de hacer esas cosas. Por ¿sí? Dios. O aceptación, no por Dios, sino porque siento que a veces la gente es muy... Pero no, por Dios, Pues, o sea, sí. a ti ¿tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. ¿Y eso no le llevas a eso? O sea, como Yo creo a en la Dios como religión. todo. Sí, de hecho, yo creo mucho en el árbol genealógico y el mismo chico le hizo también lo mismo a mi mamá. Y él nos da como que ángeles te cuidan a ti. Y entonces cuando él fue a hacerle a mi mamá, él le dijo a ella, tú no tienes ningún ángel, tú tienes a la Virgen María contigo. Entonces quedamos como que, entonces él trató de explicarnos como que sí, por el árbol genealógico le diste como cierto don a Santiago. Y él puede hacer ciertas cosas que él aún no puede interpretar o necesita cierta guía. Claro. Y yo que como, ok. Entonces mi mamá me compró una vez un tarot y yo listo, vamos a hacerlo. Yo no sabía nada, vio un video, yo no sé qué, pero como que eso fluyó, yo no como que seguí las reglas y fue a la manicurista que fue a la casa, la primera persona, a la manicurista que le hace las uñas a mi mamá. Entonces yo le dije como en broma. Entonces lo primero ella me dijo, en el amor. Y yo le dije, listo. Entonces salieron las cartas, o sea, yo ni siquiera había estudiado las cartas en un tarot de egipcio,
y uno tiene como que saber representar cada ficha, que cómo se relaciona con cuál. Entonces salieron las fichas, las cartas que ella escogió, y yo le dije, estás saliendo con una persona, es una persona que conoces hace bastante tiempo, están volviéndose a reencontrar. Y sí. Y ya quedó. Y yo quedé. Y yo quedé. Y todos quedaron. Y entonces yo quedé como, ¿qué está pasando? Entonces dije, bueno, casualidad, o sea, pueden pasar cosas. Y luego volvió a pasar después sin el tarot. Mi mamá estaba en un proceso de un trabajo y ella estaba muy preocupada. Y a veces yo digo cosas de la nada, entonces yo le dije, despreocúpate, la siguiente semana te llaman. La siguiente semana la llamaron. Entonces son cosas así que se repiten, pero yo no me he dado la oportunidad de coger esto en serio, porque sí, tuve la oportunidad de... hay una profesora acá que tiene una hermana y la hermana es canalizadora. Yo tuve una sesión con ella. ¿Cómo de qué energías? De energías, entonces ella estaba enseñándome también a canalizar, porque nosotros tenemos energía espiritual y energía física. Y a veces se carga mucho la espiritual o se carga mucho la física. Entonces lo que hacen es alinearte para que sueltes todas esas energías. De eso también trata el ocultismo, también de las energías de las cosas, que las rocas, que uno, no sé, dice, uy, esa manta me gusta mucho porque, no sé, siento algo de protección, cosas así. Qué curioso, ¿no? Entonces ella me dijo, me volvió a repetir lo mismo que el numerólogo. Tú tienes una energía muy fuerte y tú tienes el poder de atraer las cosas que quieres. Si tú, como que, por decirlo así, en el poder de la manifestación, cosas así. Entonces yo tuve ciertas clases con ella, aprendí mucho, fue chévere, aprendí a trabajar con los arcángeles, a quién se le tiene que pedir qué cosa. Y cuando comencé a trabajar con ella, no sé, o sea, puede también ser poder de la mente, empecé a sentir más cosas, a ser más consciente de más cosas, tenía más visiones. En una sesión que tuvimos con ella, estaba explicándome ciertas cosas y yo empecé a ver unas bolas de oro que empezaban a girar así, como así, yo no sé, o sea, eran 3 y empezaban a girar así. Y yo le dije, estoy viendo esto. Y ella me dijo, este es un ángel que te está protegiendo y siempre está contigo. Y me dijo el nombre. Y ella me lo mostró y era un ángel que tenía esas 3 bolas de oro. Y yo nunca en mi vida había visto ese ángel. Y yo, pero entonces tú sí practicas el ocultismo. sí, en cierta medida podría decirse que sí. O podrías estar más especializado, pero no, yo siento que... Pero ¿sabes algo, Majo? Yo siento que igualmente todas las religiones tienen algo de ocultismo. Por ejemplo, en la católica, un día, como que en mi casa recibimos a los ángeles y eran de una semana y cada ángel iba en cada día de la semana y recibíamos a los ángeles como con una ceremonia y en mi casa solamente vimos mamá, mi abuela y yo, y pues mi abuela y mamá obviamente son súper arraigadas al catolicismo pues, y cada día iba con un ángel y a mí como que, o sea, yo sentía mucha seguridad haciéndolo y yo me sentía extraña porque yo decía como que, o sea, esto como si no fuese normal, pero me sentía como confiada en hacerlo. Entonces era algo muy bonito, uno como que sentía una tranquilidad inmensa y pues era muy de la mano con Dios. Entonces siento que también puede llegar a ser como alguna parte de práctica ocultista, ¿no? Sí, por ejemplo en el catolicismo lo usan mucho con los ángeles. Hay ciertos ángeles que se encargan de curar ciertas cosas. Entonces hay una práctica, no me acuerdo cuál es el ángel que usan, pero es que hacen cierta ceremonia para curar a un enfermo. Y en la noche ese ángel va hasta la casa. Es un santo. Y es un santo, sí, es verdad, es con los santos. Entonces le hacen la ceremonia a ese santo y ese santo va a la casa y lo opera. Y lo opera. Pero son cosas así. eso no es de la religión católica. Sí. El catolicismo. Yo no había escuchado eso. De hecho, O San sea, sí lo Gregorio. había escuchado, pero San Gregorio había escuchado que eso no hace parte de la religión. En un tiempo sí, porque luego a él ya no lo santificó. O sea, como que no estoy seguro, pero no sé si es el santo, pero como que hacían esa práctica y lo cogieron de mala forma. Pues Entonces es que yo empezaron a hacerlo pienso que repetido, pero con brujería. Entonces por eso ya no le quitaron la canonización, no sé cómo se llama eso, pero Sí. ya no es más santo. Bueno, entonces para cerrar, fue un tema muy interesante, poco tiempo, pero pues compartimos nuestras ideas, sabes más o menos ya que trata el ocultismo, es un tema muy grande que abarca muchas cosas
tal vez podamos hacer segunda parte y ya hablando sobre este tema tan interesante. ¿Qué les pareció? Súper, gracias por la invitación. Muchas gracias, aclaramos Sí, hace falta bastantes otro ideitas que capítulo. teníamos por ahí, sí. Gracias.